Vamos a entrar en la palabra de Dios, hermanos, y bendecimos y alabamos el nombre de Cristo Jesús. El tema, hermanos, de esta noche, o en lo que vamos a estar pensando esta noche, hermanos, es ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. ¿Verdad que toda la gente? A ver, levante la mano, ¿quién se considera hijo de Dios? Hay uno que otro que no. Pero nos vamos a ubicar, hermanos, para ver realmente si todos somos hijos de Dios. Porque la gente, hermanos, todos se consideran hijos de Dios. Y la Escritura, hermanos, nos va a hablar quiénes son los hijos de Dios, o realmente todos somos hijos de Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos instruya y nos enseñe. Amén. Ahí de donde yo vivo, de donde yo vengo, de Guamúchil, Sinaloa, hay una denominación religiosa. Y la mayoría de los hermanos de esa denominación, los que tienen autos, camionetas, traen un letrero en la parte posterior, en la parte de atrás del cristal de su carro que dice: no soy dueño del mundo, pero sí soy hijo del dueño del mundo. Y me llamó la atención. Yo tengo un sobrino que está en ese grupo. Y digo, bueno, quizás lo pregonan porque la Biblia dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quizás por ese texto proclaman y creen que son hijos de Dios. Amén. Pero, hermanos, muchas veces el proclamar, gritar, me tapa la columna para no veo a todos los hermanos. El proclamar o gritar ciertas cosas, hermanos, no nos hacen merecedoras de ello. ¿Verdad? No porque yo grite, piense y diga que soy hijo de Dios, muchas veces no es cierto lo que nosotros pregonamos o gritamos, hermanos. Por ejemplo, Mateo 7:21, ¿qué dijo? No todo el que dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el pregonar, hermanos, no nos da derecho muchas veces de lo que creemos que somos o que vamos a recibir. El gritarlo, hermanos, no nos hace merecedores de eso. Me refiero a este eslogan o este anuncio que traen estos hermanos. Quizás, como les dije anteriormente, lo proclaman, lo creen, porque la Biblia enseña, como les dije, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y como la Biblia declara directamente que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, pues nosotros estamos en la tierra, pues somos hijos de Dios. Amén. Pero vamos a dejar, hermanos, que la Biblia nos hable. Que la Biblia nos dé el entendimiento realmente quiénes realmente sí somos hijos de Dios. Amén. En primer lugar, hermanos, el hombre es hijo de Dios por creación. ¿O no? Dios creó al hombre, al primer hombre,
y a la primer mujer. ¿O no? Y a través de esa pareja, Adán y Eva, vino la población a la tierra. Vino a llenarse la tierra y empezó a multiplicarse la gente. Y por causa de esa primer pareja, usted y yo somos seres vivientes y estamos aquí en la tierra. Entonces, hermanos, el ser humano es hijo de Dios por creación. Pero también, hermanos, la Biblia nos enseña, nos dice que el hombre, por su rebelión, por su actitud hacia Dios, perdió toda legalidad y todo derecho ante Dios. Romanos, hermanos, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, alguien lo completó por ahí, están destituidos de la gloria de Dios. Usted entiende, hermano, alcanza a entender qué es estar destituido. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo a los romanos cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Hermanos, estar destituidos es perder un derecho. Eso es, estar destituidos es perder un derecho, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Estar destituido significa, hermanos, habernos alejado de un derecho que teníamos todos los seres humanos por creación. Mire, vámonos ahí a Isaías, capítulo 1. Gloria a Dios. Isaías, capítulo 1. Gloria a Dios. Verso 2. Alabanzas a Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Isaías capítulo 1, verso 2. Dice de la siguiente manera: oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? Por cuanto todos pecaron, han perdido el derecho, la legalidad de ser hijos de Dios. Y aquí Isaías dice: oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué sucedió, hermanos? Ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué significa, hermano? ¿Qué entendemos cuando dice ellos se rebelaron contra mí? Se fueron, se alejaron de Dios, empezaron a levantar un muro entre Dios y ellos. Empezaron, hermanos, a perder ese derecho que tenían como hijos por creación de Dios. Y en ellos, hermanos, se encontraba usted y me encontraba yo. Porque claramente el texto dice: por cuanto todos pecaron. ¿Quién de nosotros no ha pecado, hermano? Dice la Biblia: porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Por naturaleza, hermanos, tenemos una naturaleza de pecado que nos arrastra, hermanos, a infringir, a pecar contra Dios. Gloria a Dios. Aquí el Señor, hermanos, está poniendo bien clara la situación del ser humano. Crié hijos y los engrandecí, pero la actitud de esos hijos que yo crié, que fue el ser humano, que fuimos nosotros, hermanos, la actitud de nosotros
fue de rebelión contra Dios. ¿O no lo dice el texto? No lo analizó, hermano, cómo dice el texto. Crié hijos y los engrandecí, los llegué a grandes y ellos se rebelaron contra mí. Hermanos, el proceso de Dios es maravilloso. Dios, al ser humano, hermano, no le toma en cuenta los pecados hasta que llega a cierta edad donde el ser humano se rebela contra Dios. Aquí claramente dice, crié hijos y los engrandecí. ¿Qué entendemos, hermanos, por engrandecer? Los llegué a grandes. Llegaron a cierta etapa de su vida, y cuando llegaron a esa cierta etapa de su vida, ¿qué sucedió? Se rebelaron contra Dios. Les llamó, hermanos, la atención las cosas del mundo. Se fueron, nos fuimos, vamos a decirlo, al mundo. Yo recuerdo, hermanos, a mí mi madre me llevaba desde pequeño, como los hijos del hermano Edgar, a la iglesia apostólica de la fe. Y llegó el momento, hermanos, en que no me gustó servir a Dios. A esa edad que llama la atención el mundo. Yo a mi edad, de los 15 años, yo le dije a mi madre, ya no me lleves a la iglesia porque ya no voy a ir. Y si quieres que me vaya de la casa, me voy. Pero yo no quiero seguir que me estés llevando a la iglesia. ¿Por qué, hermanos, esa actitud? Porque hubo un despertar en mi vida por las cosas del pecado. Por irme al pecado, por irme a practicar. Y es lo mismo que la Biblia nos enseña, por cuanto todos pecaron. Recuerdo que de los 15 a los 19 años, quise probar lo que cuando mi madre me tenía en la iglesia, yo miraba en el mundo. Lo primero, hermanos, que quise aprender fue a fumar y nunca aprendí. No le hallé sabor, hermanos. Yo miro que la gente le jala y lo saborea y tira el humo. Yo no le hallé ningún sabor. Lo dejé porque no le hallé sabor. Bueno, pues a la cervecita. Se me hizo muy amarga, pero después me acostumbré. Y dice la Biblia, hay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La cerveza no es buena, es amarga. No sé si a alguien se le haga dulce, pero a mí los 4 años que estuve tomando nunca se me hizo dulce. Y así, hermanos, estuve, y la verdad, lo que más me gustaba a mí eran los bailes. Eso sí me gustaba. Pero la realidad en el fondo no era lo que yo pensaba, hermanos, que había. Yo pensaba que realmente la gente era feliz, pero la realidad no, hermanos. Mientras andaba alegre, los sábados que me pagaban, en la noche a ver dónde había bailes, éramos como unos 20 muchachos más o menos de 15, 17, 18, 19 años. Y pues buscando los bailes, hermanos. Pero en 4 años, hermano, de los 15 a los 19, me di cuenta que no tenía lo que yo pensé que tenía el mundo. La realidad no me llenó, hermano. La realidad dije, no es lo que yo creía. Porque yo miraba a la gente que pegaba gritos y que se sentía muy contenta. Pero pues yo también los pegaba cuando andaba bien entrado. Pero pues otro día recuerdo que 2 veces me pegó eso que le llaman cruda. Y qué feas son. Sentía que se me reventaba la cabeza de dolor, hermano. No podía ni trabajar el lunes. No, esto no es para mí. Lo experimenté. Lo más que llegué, quizás porque no había más, hermanos, lo más que llegué fue a fumar marihuana.
Se me hizo muy amarga cuando me dijeron que me tenía que tragar el humo para que surtiera efecto. Se me hizo muy amarga, no. La verdad, no saboreé nada de eso. Retorné a la iglesia, hermanos, ya por necesidad. No por la imposición de mi madre, sino por necesidad. Regresé y fue cuando empecé a encontrarle sabor a la palabra de Dios. Pero ¿qué les quiero decir con esto que les acabo de contar, hermanos? ¿Que conozcan mi vida? No, hermanos, ni les interesa. Lo que les quiero decir, hermanos, que yo también me llamó la atención del mundo. A mí también me llamaron las cosas del mundo y yo estoy dentro de lo que dice Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo también, hermanos, perdí mi derecho y mi legalidad de ser hijo de Dios. No sé si alguno de ustedes nunca lo haya practicado y sea una realidad en su vida el Salmo número 1. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos. ¿Alabamos al Señor? Hermanos, las prácticas del pecado nos hacen perder el derecho de ser hijo de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo se considera la gente hija de Dios si está en el pecado? Si ha perdido ese derecho que tenía de parte de Dios. Entonces, ¿todos serán hijos de Dios? ¿Todos realmente tendrán ese privilegio? Ese privilegio, hermanos, se lo voy a hacer más sencillo. Se pierde por irnos a pecar. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, han perdido el derecho, la legalidad, la facultad que tenían de ser hijos de Dios por creación, hermanos. Cuando se llega a ese momento, la gente pierde ese derecho, pero en su ignorancia, hermanos, la gente pregona que es hija de Dios. Si no, pregúntele a la gente que anda en el pecado si es hija de Dios, le va a decir, sí, soy hijo de Dios. ¿Verdad? Pero cuando vemos la palabra de Dios, hermanos, vemos que se pierde el derecho y la legalidad de ser hijo de Dios. Amén. Pero viendo Dios, hermanos, todo esto que estaba sucediendo con el ser humano, con usted y conmigo, o conmigo y con usted, que habíamos perdido ese derecho. Dios, hermanos, se propuso hacer un proyecto para rescatar eso que se había perdido. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre se había alejado de Dios. El hombre había perdido ese derecho de ser hijo de Dios, hermanos. Entonces, Dios hizo ese proyecto de rescatar lo que se había perdido. Dios, a través, hermanos, de la persona de Cristo, o sea, Dios dentro de Cristo, vino a salvar lo que el hombre, por haber pecado en contra de Dios, había perdido. Usted y yo habíamos perdido ese derecho por parte de Dios. Y la gente, hermanos, que no ha retornado al Señor, sigue alejada de Dios y sin ningún derecho. Aunque lo proclame, como decíamos al principio, aún muchas veces, aunque lo gritemos y lo proclamemos, no quiere decir que eso sea cierto. Aunque nosotros gritemos, la humanidad grite que es hija de Dios,
no porque lo grite y porque Dios sea el dueño del mundo, muchas veces por eso vamos a ser hijos de Dios. Miren, hermanos, Gálatas, capítulo 4, del verso 4 al 6, hermanos. Gálatas 4, del verso 4 al 6. Vemos el desarrollo y el propósito de Dios para el ser humano. Dijimos que en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ya estamos ahí, Gálatas 4, del verso 4 al verso 6, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjese bien, hermano, desglóselo, analícelo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen, ¿qué recibiesen, hermanos? La adopción, ¿de qué? De hijos. O sea, lo que el hombre había perdido, cuando Dios miró que era el tiempo, envió, dice, a Cristo. ¿Con qué propósito? De que el hombre volviera a recuperar eso que había perdido, ese derecho, como dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Habíamos perdido el derecho, pero Dios hizo un programa, y cuando llegó el cumplimiento para establecer dentro de la humanidad ese programa, Dios tomó un velo de carne a través de la persona de Jesús y vino, hermanos, a adoptarnos. Hermanos, cuando una persona adopta a una criatura, se convierte ilógicamente como padre, ¿verdad? El adoptarlo le da el derecho de ser padre de esa criatura. Entonces nosotros, hermanos, al recibir los propósitos, al entregarnos al Señor, al adoptarnos el Señor, somos nuevamente, hermanos, recuperamos el derecho que habíamos perdido por causa del pecado. ¿Amén? ¿O no amén? Fíjese nada más cómo Dios desarrolló su proyecto, hermanos. Tan grande, como dice San Juan 3:16, tan grande fue el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan grande fue el amor de Dios, que nosotros, por nuestra naturaleza, por nuestros caprichos, por lo que usted quiera, hermano, perdimos el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que no todos son hijos de Dios. Y conforme vayamos viendo la palabra, más seguridad vamos a tener, hermanos, de que ese era el propósito de Dios. Efesios 1:5, hermano, dele ahí adelantito. Gloria a Dios. Efesios 1:5, hermanos. ¿Estamos? En amor, habiéndonos predestinados, fíjese bien, hermano, para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o el proyecto que Él tenía, hermanos. Pero ¿a través de quién volvimos, hermanos, a obtener el derecho que habíamos perdido por causa del pecado? A través de Jesucristo, claramente lo dice el texto. Aquí dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, hermanos. Entonces, ¿cómo obtiene la persona
el derecho de ser nuevamente hijo de Dios? Por creer en Jesucristo. Por creer, hermanos, en el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos ese proyecto de Dios, ese plan de Dios para volver a rescatar lo que se había perdido, fue a través de Cristo Jesús. Y nosotros aceptamos esas enseñanzas de la palabra de Dios, y cuando las aceptamos, automáticamente, hermanos, el Señor nos adoptó y somos hijos con todo el derecho, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Corintios, hermanos, 5:19. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:19. Alabanzas a Jesús, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es maravillosa. Nos ubica realmente donde nos encontró el Señor y los derechos que hoy tenemos. De estar perdidos y alejados del Señor, hoy a través de Cristo Jesús obtenemos otra vez el derecho de ser hijo de Dios. Aquí dice claramente que Dios estaba en Cristo, fíjese, hermano, reconciliando. O sea, ¿qué es reconciliar, hermanos? Reconciliar es cuando dos personas están distanciadas, ¿o no? Que no se hablan muchas veces, que no se toman en cuenta. Entonces aquí claramente, ¿qué estaba haciendo? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, ¿qué es reconciliar? Fíjense con quién era. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, a la gente que había perdido ese derecho de ser hijo de Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, ¿qué fue lo que nos hizo, hermano, perder el derecho de ser hijo de Dios? Los pecados. Pero Dios no les tomó en cuenta los pecados para reconciliarnos nuevamente a través de la persona o el cuerpo de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Que Dios estaba en Cristo. ¿Cuál era el propósito? Que Dios estaba dentro de ese cuerpo de Cristo, reconciliando consigo al mundo. O sea, volviéndoles a dar, hermanos, el derecho de ser hijo de Dios. ¿Sí o no? Entonces sí van conmigo, hermanos. Vamos para adelante. Volvimos, hermanos, a tener el derecho de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aceptamos la forma que Dios había establecido. El proyecto que Dios había establecido, hermanos, para reconciliar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué había perdido usted, hermano? El derecho de tener una relación muy íntima con Dios. El derecho de ser hijo de Dios, hermano. Ese lo habíamos perdido porque habíamos pecado. Pero aquí dice que Dios no tomó en cuenta la actitud de nosotros. Isaías también dice que Él tomó el pecado de todos nosotros. Todo lo que nosotros habíamos cometido como rebelión en contra de Dios, Dios no lo tomó en cuenta. Se ofreció a sí mismo a través de la persona de Cristo para restituirle al ser humano el derecho de ser hijo de Dios, siendo adoptado, hermano, por Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Santiago 1:18, hermanos. Gloria a Dios. Santiago 1:18. Alabanzas a Jesús, hermanos.
¿Estamos? Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál fue el método, la forma que Dios utilizó, hermanos? Para volver otra vez, dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando decía el hermano ahorita, cuando estábamos en el mundo, ni nos interesaba nada de Dios. Queríamos vivir nuestra propia vida a como nos diera la gana. Pero Dios no se fijó en esa actitud de nosotros, hermanos. Dios no se fijó en nuestra actitud, y Él vino y se ofreció para restituirnos, darnos ese derecho de ser hijo de Dios. Por eso aquí Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. ¿Cómo llegó, hermanos, a nosotros ese conocimiento? Decía el hermano, yo no entiendo qué pasó cuando yo no tenía en cuenta a Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo trabaja para hacer que el hombre tenga necesidad de Dios? Pero aquí claramente Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad, hermano, nos dio el entendimiento, nos dio el conocimiento que estábamos mal y que había un remedio para volver, hermanos, a ser restituidos delante de Dios como hijos. Amén. Él nos dio ese derecho nuevamente y nos hizo nacer por la palabra de verdad. Recuerdan, hermanos, cuando aquel hombre muy conocedor de las cosas de Dios, que se llamaba Nicodemo, un maestro. Por eso les digo, muy conocedor, un maestro. Vino, dice la Biblia, a Jesús. Vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque era una persona muy importante en Jerusalén y le daba vergüenza que sus amistades lo vieran buscando, investigando algo que él desconocía. Vino de noche y trató de tener un diálogo con Jesús. Y cuando lo encontró, el momento de ese diálogo, de esa plática, le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:19? Ya lo leímos, que Dios estaba en Cristo. Entonces, ¿qué estaba reconociendo Nicodemo? Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo, ¿verdad? Pero Jesús no le contestó, sí, Nicodemo, tienes razón, Dios está dentro de mí, de este cuerpo que tú ves, sí, Dios está aquí. No, Jesús sabía lo que Nicodemo venía, hermanos. Y lo digo por la respuesta que le dio. ¿Se acuerdan qué le dijo? Si no nacieres de nuevo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. La necesidad, Cristo le estaba diciendo la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad es necesario. ¿Por qué se bautizaron, como decía el hermano ahorita, por qué se bautizaron 3 jóvenes el domingo? Porque entendieron, hermanos, que era necesario volver a nacer de agua y del Espíritu. Amén. Se convierte, ¿por qué se convierte una necesidad? Porque de otra manera, hermanos, no podemos volver a ser restituido nuestro derecho que perdimos por causa del pecado. Y no nos cuesta nada, hablando económicamente. Sencillamente, hermanos,
es aceptar el sacrificio que Cristo Jesús hizo por usted y hizo por mí para que usted y yo volviéramos a tener ese derecho de ser hijo de Dios. Hermanos, no es cualquier cosa, hermanos, que usted esté en este camino del Señor. A veces yo miro hermanos muy apáticos, muy sin ganas. ¿Y saben por qué, hermano? Porque no han valorado el privilegio que se tiene. Por eso viven una vida de esa manera, porque no le dan el valor que vale su salvación. El valor de ser nuevamente hijo de Dios, hermano. Y muchas veces quizás, no creo que no lo hayan entendido. No creo que el hermano los haya bautizado sin entendimiento. Pero muchas veces en el caminar van perdiendo la mirada de la cosa maravillosa que tenemos de ser nuevamente hijo de Dios. San Juan dijo, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es, hermano. Se me hace poquita cosa eso. Es algo grande, es algo maravilloso, hermanos, que Dios nos quiso restituir ese derecho de ser hijo de Dios. Y si tenemos ese derecho, hermanos, tenemos toda la facultad de ser herederos de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hermanos. Por eso tenemos esa facultad de ser herederos. Entonces, sí, hermanos, podemos reconocer que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y somos entonces hijos de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mire, denle aquí adelantito. En Primera de Pedro 1:3. Gloria a Dios. Yo, hermanos, la verdad, eso me sostiene y me gozo, hermanos. Porque después de haber renegado y de haber no creído con las cosas de Dios, Dios tuvo compasión de mí. Y cómo no le voy a agradecer que Dios haya tenido compasión y misericordia de mí. Por eso, hermanos, mi gratitud al Señor va a ser toda mi vida. Toda mi vida voy a ser agradecido con Dios, porque sin merecerlo, Dios me ha dado este privilegio. ¿Ya están ahí, hermanos? Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se dan cuenta? Bendito, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es su grande misericordia, no por cualidades de nosotros, hermanos, sino por su misericordia, nos hizo renacer. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra renacer? La palabra re indica volver a. Eso quiere decir la palabra re. Volver a. Entonces aquí dice renacer es volver a nacer. Pero ¿por qué, hermanos, nosotros tuvimos ese conocimiento y los jóvenes que se bautizaron el domingo, por qué tuvieron ese conocimiento? Por la palabra de verdad. Porque en ella encontramos el camino que nos lleva a Dios, con el cual podemos ser restituidos nuevamente nuestros derechos, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. San Juan, hermanos, 1:13. El Evangelio de San Juan 1:13. Bendigo el nombre del Señor, hermano, por su grande misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Estamos, hermanos. Dice de la manera siguiente: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué leímos anteriormente? Que
por su grande, Él, o sea Dios, por su grande misericordia, nos hizo renacer, o sea, nos permitió volver a nacer, o lo mismo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, hermanos, Santiago dice que bendito sea el Dios, Él, que por su grande misericordia nos hizo renacer. Y aquí San Juan 1:13 dice, ¿quiénes son esos que vuelven a nacer? Los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermanos. Dios nos permitió ese privilegio de volver, de tener ese conocimiento, ese entendimiento, que era necesario volver a nacer. ¿Para qué o con qué fin? Para volver a ser hijos de Dios, ser adoptados por Dios por medio de Jesucristo. Quedó establecido el plan, pero ¿cómo lo lográbamos nosotros? Dios estableció el plan, pero ¿cómo lo lográbamos? Volviendo a nacer, hermanos. Y Santiago dice, nos hizo renacer, y aquí claramente dice, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de ningún ser humano, sino por la voluntad de Dios. En otras palabras, ese era el propósito de Dios, hermanos. Ese era el propósito de Dios para usted y para mí. Volver a recobrar ese derecho que habíamos perdido. Bendito el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Mire, hermanos, ahí antes de este verso, ahora sí vamos a leer el verso 12. Leímos el 13, ahora sí vamos a leer el verso 12. Y se darán cuenta, hermanos, realmente quiénes son los hijos de Dios. Ya estamos ahí en un verso antes. Dice, mas a todos los que le recibieron, fíjese bien, a los que creen en su nombre, les dio potestad, facultad o derecho de ser hijos de Dios, hermano. ¿Quiénes son los hijos de Dios, hermano? Todos los religiosos, ¿verdad? Los que creen en su nombre. Ah, hermano, hay que tener mucho cuidado entonces, porque no todo el que me diga Señor, leímos al principio, ¿se acuerdan? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora sí entendemos por qué. No todo el que le diga Señor, Señor. Yo fui religioso cuando estaba allá en la tierra. Yo entendí y te serví. Ah, pero hay que tener mucho cuidado. La Biblia, hermanos, yo lo he dicho muchas veces y una vez más lo voy a repetir. No nos deje, hermanos, vivir un cristianismo engañados. ¿Estamos de acuerdo o no? La Biblia no nos permite, hermanos, que el ser humano viva una vida cristiana engañada. Si vive engañado y aquel día va a ser rechazado por Dios, es porque no quiso estudiar la palabra de Dios, no quiso llegar al conocimiento de la verdad. ¿O no? No nos permite, hermanos, a ningún ser humano que le quiera servir a Dios que viva una vida cristiana engañada, hermanos. Aquí claramente lo dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes, hermano? A los que creen en su nombre, hermanos. Hay grande misterio, hermanos, y también hay gran cualidad entender el nombre del Señor. Y cuando no se entiende, hermano,
no vamos por el camino correcto. Dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero ¿qué sucede, hermanos? El final es camino de salvación, ¿verdad? Es camino de muerte. ¿Pero por qué? ¿Entienden, hermanos? Ustedes saben qué quiere decir la Biblia cuando habla de camino. Cuando dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Verdad? La Biblia, hermanos, cuando habla de camino, habla de la forma de pensar o de creer de la persona. Eso quiere decir camino en las cosas de Dios. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros, el ser humano, cree que legalmente es hijo de Dios. Pero aquí claramente dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquí viene, hermano, después de tener esa revelación, cómo se le debe de servir a Dios, que es a través del conocimiento del nombre de Dios. Amén. Porque ustedes saben que Dios tiene un nombre o no tiene, pero no me voy a ir por ese tema porque ya perdería la hilación de lo que llevo. Pero Dios se ha manifestado a través de un nombre. Pablo dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual se puede considerar cristiano. No, en el cual se pueda ser salvo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en el entender el nombre, tenemos la facultad de ser hechos hijos de Dios. No todo, hermano, no todo el que se cree cristiano es hijo de Dios. Mucho menos el que está en pecado, que sigue todavía con esa barrera entre él y Dios. ¿Amén o no amén? Aquí claramente dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Toda la gente que está allá, ¿cree en el Señor? ¿Cree en su nombre? No. Entonces, no tienen esa legalidad, ni ese derecho de ser hijo de Dios, hermano. Gócese, hermano, gócese si usted ha entendido el propósito de Dios y está viviendo en ese propósito de Dios, porque no hay otra forma, hermano. No hay otra forma de tener esos derechos de ser hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gálatas, hermano, 3:26. Gloria a Dios. Gálatas 3:26. Es muy hermoso, hermanos, hablar la palabra de Dios. Y es muy hermoso cuando la gente lo entiende, hermanos. Ya están ahí, Gálatas 3:26. Gloria a Dios. Dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la fe en Cristo Jesús. Cuando viene esa revelación, ese entendimiento del nombre, tenemos completamente la facultad o el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo está su conocimiento? Yo pienso que está bien. Yo pienso que ha entrado en ese conocimiento que la palabra nos da ese derecho. Pero si hay personas, yo no sé, no los conozco, que estén de visitas, necesitan entrar en ese conocimiento para ser restaurados nuevamente como hijos de Dios y gozar de esos derechos y de esos privilegios que nos da con toda autoridad y autenticidad la palabra de Dios.
Si nosotros caminamos bajo ese entendimiento, volvemos a recuperar el derecho de ser hijo de Dios. Pero ¿cómo se es hijo de Dios? Claramente San Juan 1:2 lo dice: mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre. Hay muchas denominaciones, quizás, hermano, como nunca en la vida hubo en la tierra. Yo platicaba y tengo la convicción, hermanos, que en aquel día muchos se van a ir al infierno por drogadictos, por rebeldes, por borrachos, por muchos pecados que se practican en el mundo. Pero saben, hermano, lo más triste que hay, que la mayoría de los que se van a ir al infierno son por estar viviendo un cristianismo falso y de mentira. Porque nunca en la vida, hermano, había habido en la tierra tanta denominación, tanto creyente, pero tan falsos. ¿Sí o no? Hay mucha falsedad. Y yo se lo comentaba a una persona: hay mucha falsedad porque se está cumpliendo lo que la Biblia dijo. Que vendrán muchos falsos cristos. Y esos falsos cristos, hermanos, ¿cómo se están manifestando? A través de iglesias y de denominaciones aquí en la tierra. Porque les están predicando a Cristo y hacen milagros, y todo esto la Biblia nos enseña. A nosotros, a usted, a mí, hermano, no nos van a agarrar verdes ni dormidos. Sabemos lo que dice la palabra. Nosotros no nos vamos por las señales y los prodigios, nos vamos por la doctrina de la palabra de Dios. Esa es la única, hermano, que nos garantiza salvación y vida eterna. El que fulanito haga milagros, hermano, no se preocupe, va a venir un personaje que hará caer fuego del cielo. ¿Verdad que la Biblia lo dice? Va a venir un personaje aquí en la tierra que hará caer fuego del cielo, y va a ser la gran maravilla para los ignorantes, en el sentido de aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Y pues es lamentable, hermanos, la verdad es lamentable, porque oportunidad nada más hay una aquí en la tierra. Es la única que hay, hermanos. Mire, ya para finalizar, váyase a Romanos 8:14. Amén. Gloria a Dios. Romanos 8:14. Gloria a Dios. Vamos a poner el sello ahí, hermanos, de la palabra de Dios. Amén. Ya estamos todos, hermanos. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Quiere más seguridad, hermano? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No aquellos que andan allá con la caguama o con el carrufo o con la chiva o cuántas cosas hay en el mundo, hermano. No, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios, hermano. Por eso le digo, hermano, la palabra de Dios ni a usted ni a mí nos permite ir por un camino equivocado. Dice la palabra, Dios les daba un consejo al pueblo de Israel que se habían desviado, que se habían alejado de Dios. Les dijo: miren, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y arránquense por él, anden por él. ¿Qué dijo Israel? No andaremos,
No estamos de acuerdo. Así como vamos, vamos bien. ¿Qué dice la gente del mundo cuando le damos testimonio? Vas mal. Mira, Cristo Jesús dijo que Él era el camino, era la verdad y la vida. No, está muy mal. A mí no me van a hacer cambiar de religión. Mi madre me enseñó esta y hasta que yo me muera, por esta voy a seguir. Porque te vaya bien. Vas equivocado, allá vas a ir a dar al infierno. Amén. Mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos. Créanmelo. Nunca pensé, la verdad, que existía este lugar. Pero pues Dios nos lleva, hermanos. Nos lleva donde Él quiere que hablemos de su palabra. Y para mí, hermanos, pues es un privilegio. Hablar de Dios es un privilegio. A la gente le gusta hablar muchas cosas, hasta de la gente le gusta hablar. Pero a nosotros nos gusta hablar de Dios. Amén. Mi deseo es que Dios bendiga, hermano. Dejo este lugar a quien me corresponda. Y pues, adelante, hermano. Adelante, no flaqueemos. Dios es fiel y Él nos va a llevar hasta el final. Dios nos bendiga, hermanos.